Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Implementamos el pasaporte Chaco para que circules más seguro. Por eso, a partir del 24 de julio, si tu pasaporte es amarillo, tendrás ciertas restricciones para realizar actividades. No podrás realizar actividades en espacios cerrados que impliquen concentración de personas. No podrás concurrir a cines, teatros o auditorios, salvo actividades en espacios al aire libre. No podrás participar ni concurrir a eventos habilitados en espacios cerrados. No podrás realizar viajes de turismo grupales. Requerirás contar con hisopado negativo para ingresar a la provincia. Y las actividades que podrás realizar al aire libre son uso de mesas en bares o restaurantes al aire libre, actividades deportivas y de entrenamiento de manera individual, concurrir a reuniones religiosas, concurrir a eventos de cualquier tipo en espacios abiertos. ¿Quiénes circulan con pasaporte amarillo? Aquellos que no han sido vacunados o llevan menos de 30 días de su inoculación. Para seguir cuidándonos entre todos, asegúrate de tener tu pasaporte en verde y de esa manera seguir con las actividades que quieras. Una circulación más segura la construimos con el compromiso de todos. Yo elijo vacunarme. Chaco, gobierno de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas desde hace 27 años en este desafío de Jorge Morelo. Y hoy queremos hablar de un tema que se las trae y que es este lenguaje inclusivo, que es una forma de expresión verbal o escrita de un vocabulario neutro donde predomina la E, que ha generado una controversia tremenda en la República Argentina y en todo el mundo. Porque están aquellos que dicen, como la Academia Nacional de Educación o la Academia de Educación Nacional, que dice que los lenguajes o los idiomas no se cambian de la noche a la mañana. Que esto es absolutamente innecesario porque este vocabulario gramatical masculino y genérico ya involucra a ambos sexos. La RAE, que es la Academia de Letras Española, ha dicho de que ellos están dispuestos a discutirlo, en tanto y en cuanto no atente contra la belleza y la armonía del idioma. Es un no decoroso. Y después la Corte Suprema se expidió diciendo que ellos creen que es absolutamente innecesario discutir un tema de estas características porque esto no va a mejorar ni empeorar la lucha por la equidad de género. Claro que están los que opinan diferente, los que dicen que este idioma inclusivo va a posibilitar la visibilidad del sexo femenino y que el idioma se creó por hombres en detrimento de las mujeres para ser discriminadas y marginadas desde tiempos inmemorables. Un tema que está instalado y que merece sin ninguna duda una discusión o por lo menos un intercambio de opiniones. Y nos pareció interesante invitar a gente que sabe mucho más que esto de nosotros para conocer sus opiniones y para hacer un intercambio con quienes nos llaman o en este caso conmigo. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros, o conmigo en personal. Muchas gracias por la invitación. No, de ninguna manera. Bueno, yo hacía este pequeño introito que no es más que la realidad de lo que está pasando. Ahora, no sé
sí es cierto, porque yo no soy un lingüista, no soy profesor de castellano, ni soy académico. Lo que dije, me informé, recabé información, es mucho más amplio. Cuando me puse a leer, los análisis son mucho más profundos y mucho más amplios. No da el tiempo, ni soy yo eventualmente quien lo debe decir. Pero ustedes ya deben tener por lo menos una opinión formada. Así es. Bueno, en primer lugar, pensar, ¿no?, algunas cuestiones. Primero, ¿por qué estamos hoy discutiendo acá? Y creo que estamos discutiendo y estamos hablando de un tema que vos decís controvertido, que no entendemos muy bien por qué tiene que ser controvertido, y es en función de una presentación de un proyecto de ley donde se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales. En primer lugar, decir que para empezar, antes de adentrarnos a la cuestión del lenguaje inclusivo, decir que no se puede prohibir algo que no está arreglado a priori. Entonces se está queriendo prohibir algo que en sí mismo no existe, ¿no? Claro. Uno puede querer... no existe legalmente. No existe legalmente. Correcto. Puedo querer utilizar, claro, ¿no? Pero bueno, cuando estamos prohibiendo algo, pero que además tampoco atenta contra nada, porque se excusan detrás de cuestiones, ¿no?, de que el lenguaje se va a deformar. Y digo, ¿qué es el lenguaje? Vamos a empezar por ahí, ¿no? El lenguaje es una construcción social, es una construcción de los pueblos que se ha ido enriqueciendo, por suerte, a lo largo de la historia. Y que así tiene que ser, ¿no? Absolutamente. El lenguaje es un ente vivo y en movimiento, porque si no fuera así, yo estaría diciendo que eres hermosa mujer, como hablaba Don Quijote, ¿verdad? Creo que hemos recorrido un largo camino como hablantes. A mí me hubiera encantado que estuvieran los autores, las autoras, les autores de este proyecto de ley de prohibición, que no es la primera provincia, ya creo que se hizo en Cava, si no me equivoco. Si me permitís, yo quiero destacar que hemos invitado a todos los que pudimos que tengan que ver con autores de leyes, gente involucrada, gente que opina, pero resulta ser, mi querido amigo y mi querida amiga, de que estamos en periodos preelectorales. Entonces, el emitir una opinión en favor o en contra de una modificación de un lenguaje genera simpatías y antipatías. No, cuidado, estamos en periodos preelectorales, lo que resta nos sirve. Es este el motivo por el cual estamos hoy 3 solos en el estudio. Y qué raro que se les ocurra hacer un proyecto de ley y después piensen que defenderlo resta, ¿no? Es un poco polémico, polémico, paradójico. Claro, pero lo que es polémico fuera de un periodo preelectoral está bueno. Es un bocadito nomás, después vamos al tema, pero en este momento, todo lo que reste un voto porque no opinamos de acuerdo es para capitalizarlo, analizarlo y decir, no, cuidado, no vamos. Hoy estamos para sumar, somos todos generosos, buenos, prometemos, vendemos ilusiones y todo lo demás. Todo está lindo, hermoso, no hay ningún problema. Y también es cierto que para debatir un proyecto de ley se necesitan fundamentos. Obvio. Y hasta ahora no hemos escuchado, y no hablo de este proyecto de ley en particular, que honestamente lo leí por arriba porque se parece mucho al otro que habíamos visto en Cava, si no me equivoco. Y el único fundamento que se presenta es la deformación, entre comillas, de una lengua que tiene muchísimos años y que ha venido, si quieren emplear el término, deformándose desde su inicio, porque hablamos diferente, porque aparecen palabras diferentes. Yo creo que acá el problema no es la E, el problema es la inclusión. Porque hablamos de lenguaje inclusivo y de manera inmediata te saltan, bueno, pero si querés un lenguaje inclusivo, ¿por qué no aprendés lengua de señas? ¿O por qué no aprendés braille? Porque limitar la inclusión a las personas con discapacidad es por lo menos básico. Es por lo menos básico. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero digamos que no relaciona. Cuando vos hablas de un sistema braille, uno de estos, no está dentro de la torta de la discusión del lenguaje. Lo que están cuestionando es la modificación de la X, de la E y todo esto, ¿no? Que desvirtúa el lenguaje, la concepción de las palabras, que puede llegar a complicar la formación de los niños y todo lo demás. Por ahí la están llevando, ¿o me equivoco?
No veo cómo puede complicar la formación de los niños el mostrar la diversidad lingüística, la diversidad humana que existe. Por el contrario, creo que si aprender, yo soy docente, a mí se me preguntan qué soy, bueno, primero persona, y mi profesión es la docencia hace mucho tiempo. No he visto jamás que un niño sea deformado porque se le enseñe que existen personas que no piensan igual y que a todas les debemos el respeto. Entonces, yo creo que hablar de lenguaje inclusivo tiene que ser hablar de lenguaje inclusivo no sexista, básicamente. Ir desde ahí, ¿verdad? Porque el problema acá es el sexismo del español. El español es un idioma androcéntrico, es un idioma que... Bellísimo, bellísimo. No hay. Yo soy una fanática de las palabras. Te confieso. No debe haber un idioma más rico en expresiones y en concepción de las palabras que el castellano. En algún viaje que hemos hecho juntas, alguna vez hemos charlado, a mí me gusta agarrar una palabra y saborearla. Claro. Hay palabras que las digo y las escribo porque soy una enamorada de nuestro idioma y de nuestra capacidad de comunicar. Ahora, ¿por qué tanto rechazo a un idioma no sexista? ¿No será que estamos hablando de pérdida de privilegios? ¿No será que visibilizar esa cantidad de personas que quedan por fuera de la cuestión binaria es una cuestión política? Porque toda decisión y todo idioma es político. Y ahí, Ceci, yo no puedo dejar de pensar en la época de la dictadura militar cuando se empezaron a prohibir palabras, ¿no? Palabras, letras. Querían sacar a la ñ, ¿no?, del abecedario, por eso escribe también María Elena Walsh, la ñ también es gente, ¿no? Y empezar a pensar en por qué disminuir el lenguaje, porque me parece eso muy interesante a la hora de pensar. Cuando hablamos de construcción del lenguaje y cómo los pueblos o las diversidades van generando el lenguaje, porque ¿de dónde surge el lenguaje inclusivo? De la necesidad de nombrar a sujetos, sujetas, sujetes, que no se sienten identificados con el binarismo de varón-mujer, ¿no? Entonces empiezan a construir esta idea que me parece tan rico, esto de poder construir lenguaje, porque no es fácil. ¿Cómo se nos ocurre, no? Entonces construimos un lenguaje y de repente hay sectores que quieren obturar esa posibilidad de personas a sentirse nombradas, con lo difícil que es poder decir, bueno, yo no me siento nombrado bajo esta identidad. Ahora, permíteme, yo voy poniendo mis granitos de pimienta en todo esto. Cuando vos decís no se sienten nombrados, cuando se nombra una mujer o se nombra un varón, se está nombrando a uno u otro. Es posible que vos me digas que no contempla a un travestido, un travesti, por ejemplo. Una travesti. O una travesti o un travesti, lo que fuera. Pero el resto están contenidos dentro de la palabra. Generalmente los contempla y los incluye, ¿o no? Estamos hablando del famoso universal masculino o genérico masculino. Correcto. ¿Te puedo contar un cuento cortito? Pero sí, para eso estamos así, con Resulta toda libertad. que entra la seño al curso y dice, chicos, sentados. Y se sientan sus estudiantes, menos Claro. Anita. Anita no se siente. Le dice, Anita, ¿por qué no te sentás? Porque vos dijiste chicos. Ay, Anita, cuando yo digo chicos, estoy hablando de todos. Sí. Eso ya lo sabés. Se sienta Anita, al ratito entra el profesor de gimnasia y dice, los chicos que van a jugar al fútbol, vengan que se anotan. Y Anita primero, porque Anita ama jugar al fútbol. Entonces la retan y le dicen, Anita, dijimos los chicos. Entonces cuando Anita llega a la casa, tiene que preguntarle a la mamá cuándo ella es universal y cuándo no. Y hay una escritora, Delia Suardiz, una lingüista, escritora argentina, que dice que es entonces cuando las mujeres empezamos a usar nuestra intuición para saber cuándo estamos incluidas en ese famoso genérico masculino. Ahora, esto que vos decís me simpatizó muchísimo, ¿no? Además, esas cosas se fijan. No tiene que ver con la participación a un deporte que es por excelencia masculino, el fútbol. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, los chicos vamos a hacer gimnasia? ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, los chicos que terminaron el ejercicio pueden salir?
si los chicos y estas ¿Cómo jóvenes sabe Anita? Pero claro. estaba en el grupo, se estaba haciendo Entonces gimnasia. tenemos que adivinar el contexto. Es terrible tener que adivinar cuándo te están nombrando A y ver, cuándo ¿por no. qué adivinar si ya va contextualizado todo esto de años? Es decir, cuando te lo decían así, una chica que participaba en gimnasia, te hablo de un deporte neutro, no, bueno, ahora juegan al rugby, juegan al fútbol, pero hablamos de algo para entrar en sintonía con tu cuento que estuvo hermoso. Ya está conceptualmente interpretado esto por educación, por formación, independientemente de que esta sea una sociedad patriarcal, machista, que ahora está cuestionada por todos estos movimientos que están bien. Hay cosas que yo le he dicho 1000 veces acá. Yo no puedo entender por qué un hombre gana más en el mismo trabajo que una mujer, una cosa que nunca me cerró, por ejemplo, y entre tantas otras cosas. Pero esto merecen discusiones como la que estamos haciendo nosotros, constructivas, porque todo el mundo hoy se pelea a las trompadas o a los gritos, y finalmente esto no termina sirviendo para nada, porque el país hoy necesita cordialidad y armonía y llegar a una conclusión finalmente. Ahí te puedo decir algo, Jorge, Por y supuesto que que tiene sí. que ver con que el lenguaje construye estereotipos. Claro. El lenguaje todo el tiempo está construyendo, el cuento que traía Ceci, ¿no? Y estas preguntas que le hace esta niña a su mamá, tiene que ver con todo lo que las mujeres y las identidades diversas hemos atravesado a lo largo de la historia, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, las enfermeras, o no puede haber un enfermero, ¿no? Las maestras, ¿no? Hay profesiones que siempre se han constituido a lo largo de la historia, ¿no? Como de las mujeres o lo femenino ligadas al cuidado, ¿no? Y vos decís, ese tipo de tareas está asignada prácticamente a mujeres. A mujeres, ¿no? Ahora. Y pueden existir. En mi época, sí, los maestros teníamos la misma cantidad de maestros que maestras. Sucede que como la renta o los salarios de los maestros ha sido tan magro, estos terminaron colaborando, la mujer a mantenimiento de la familia y terminó de docente. Y el tipo se tuvo que ir a trabajar en otras cosas. En realidad creo que pasa por otro lado. Pero... Yo tuve en cuarto grado, en quinto grado y en sexto grado, yo me eduqué en un colegio alemán, maestros argentinos. Bueno, habrá sido un momento, ¿no? Pero claro, tiene que ver con la prohibición de la mujer de trabajar. Claro, que tiene que ver con esa prohibición. Fíjate que donde hay maestros rurales, ¿en dónde es? Perdón, ya lo dije. ¿Dónde hay maestros? En el campo. En el campo. Sí, bueno, pero por eso, porque hay profesiones que se han constituido históricamente como asignadas a los varones o a las mujeres. El ingeniero siempre es varón, nunca hablamos de una ingeniera mujer, ¿no? Ahora con el paso del tiempo sí, sí, pero claro. Decimos, bueno, siempre sí. El lenguaje fue constituyendo estereotipos y ahí quiero hacer como una diferenciación entre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo. El lenguaje no sexista es la construcción del lenguaje que incluye a las mujeres y visibiliza a las mujeres, ¿no? Y el lenguaje inclusivo empieza a introducir otra incorporación que tiene que ver con las diversidades y con todas esas personas que no se identifican ni como mujer ni como varón. No te termino de entender la diferencia que hay entre un lenguaje sexista y un lenguaje inclusivo. No sexista e inclusivo. No sexista cuando en el lenguaje incluimos a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos chicos y chicas. Claro. Correcto. Y todas lenguaje y todos, inclusivo es cuando... y ellos. Claro, y lenguaje inclusivo es cuando hablamos con la E o con la X. Ahí está, ¿Sí? correcto, ahora te entiendo. ¿Viste? Porque hay personas que no se identifican ni como varón ni como mujer, sino que es como un género fluido, ¿no? Una identidad que está haciendo y que no se identifica ni como varón ni como mujer. Y que tiene que ver con esto de que tengamos hoy la posibilidad de tener una X en el DNI, además de masculino, femenino, X. ¿Qué es discutible? Eso, invitarnos a otro programa y discutimos la cuestión de la X en el DNI. Pero digo, está correcto aclararlo, perfecto. La cuestión es esta, visibilizar que es una forma de respeto hacia aquellas personas que, como acaba de decir Ludmila, no se consideran varones ni mujeres. Y esto tiene que ver mucho con el respeto, no con la aceptación ni con la comprensión. ¿Quiénes somos para aceptar y comprender? Respeto, nada más. Yo he hecho hace años, debe ser, este programa tiene 27 años, tu hermana participó en algunos de ellos.
Hicimos varios programas con travestis, con homosexuales y con representantes y en momentos, estoy hablando de 10 o 15 años atrás, donde eran repudiados, rechazados y a veces hasta castigados, ¿no? Y siempre los manejamos con muchísimo respeto, ellos hacia mí, yo hacia ellos, con lo cual individualizar o personalizar las cosas no sirve, pero me parece que en general se los trataba con el respeto que correspondía, sin ánimo de que modificando un lenguaje pueda esto incentivar a que haya más respeto. ¿Creen ustedes verdaderamente que modificándolo va a hacer que la gente tenga más respeto hacia un travesti o un homosexual? Bueno, en realidad no sé si tiene que ver con que la gente tenga más respeto, sino con que estas personas quieren ser nombradas y desean ser nombradas. Y para ser nombradas han construido esta forma de ser nombradas. Entonces creo que ahí eso hay que respetarlo. Y porque, a ver, el problema no está en estas personas, el problema está en el otro que no está respetando a la diversidad y que no está respetando el derecho a ser nombrado, porque imagínate que yo mañana te digo Margarita, ¿vos te sentís identificado con Margarita? No, yo en lo personal no, pero conozco a alguno que sí. Vos no. Entonces, ¿por qué yo tengo que nombrar a alguien de la manera en que yo quiero nombrar a alguien y no como el otro se quiere nombrar? En este caso el nombre lo identifica. A vos te identifican por tu nombre. Exacto, pero hablamos de nombre de pila. Acá estamos hablando de pronombres. No, estamos hablando de sustantivos, adjetivos, pronombres, desinencias, que sí tienen que ver con la forma de nombrar. Porque, a ver, partamos de la base que ya establecimos, el castellano, igual que todos los idiomas, es un constructo social, consensuado por varones, para varones y en un momento en que el único ser público era el varón. Por lo tanto, nombrar a la mujer y muchísimo menos a las disidencias carecía de importancia. Sí. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de avance de derechos. Ahora digo, esto que en este momento está haciendo tanto ruido y como vos decís se ha vuelto tan polémico, no es nuevo, esto empezó en los 60. En el 70, sí, correcto. Con esta lingüista que nombramos recién, Delia Suárez, que en su tesis ya marcaba eso, ¿no? La ausencia de las mujeres en el idioma. Entonces, no es una lucha nueva, es una lucha que lleva muchísimo tiempo. En lo que sí coincido y que creo que coincidimos todos, quienes estamos de acuerdo, quienes no, es que al ser la lengua una construcción social, finalmente esto va a terminar imponiéndose desde el uso. Claro. Bueno, la Real Academia Española termina aceptando palabras que son comunes en una comunidad, finalmente. O se vuelve a instalar o se transforma y la termina aceptando. Claro que sí. Se aceptó whatsappear. Whatsappear, sí. Se aceptó covidiota. Sí, yo no entiendo por qué tiene que existir una palabra que se llame covidiota, pero se aceptó. Entonces, boludo se aceptó. Ya era Discúlpeme tiempo, la expresión, pero así. Perdón. No es cierto, pero ya era tiempo. ¿No es cierto? Claro. Claro. Fíjate, bueno, con esta palabra que acabas de mencionar. Todo el mundo la dice en televisión. Yo no me incluso atrevería. Antes no, el CONFER lo prohibía y el NACON lo prohíbe. Yo no las digo, no estoy familiarizado de decirlas. Exacto. Es requete común que las digan. Sí, y cosas peores. A mí me preocupan otras cosas mucho más graves que se dicen en televisión, sí, tal cual, ¿verdad? Tal cual. Y que llegan a la gente. Pero digo, el otro día, por suerte no lo escuché, pero leía sobre Novarecio haciéndole una entrevista a una docente para hablar sobre esto, de la presencialidad sí, presencialidad no. Se pasó toda la entrevista bardeándola. Porque la docente en un momento dijo, todos nosotros pensamos tal cosa. Se pasó toda la entrevista bardeándola, empezando a decir cosas como biciclete, les árboles, en una forma, primero, que denota una enorme ignorancia de lo que significa utilizar el lenguaje inclusivo, ¿verdad? El lenguaje inclusivo no se aplica a objetos, no se aplica a nombres propios, se aplica a sustantivos comunes, a adjetivos, a determinantes, y ahí. Entonces, no decimos les bicicletes, decimos las bicicletas, pero sí podemos decir les chiques, porque dentro de
yo digo la gurizada porque soy entrerriana, dentro de la gurizada hay chicos, chicas y hay chiques que no se sienten ni chicos ni chicas y que tienen todo el derecho del mundo a que se los nombre y se los identifique. Se trata de eso, es una cuestión política, no es una cuestión gramatical. Créeme que no es una cuestión gramatical porque esta gente defendía, por ejemplo, que escribamos sin H o que la V y la B no tienen gran diferencia. Sí, no, es claro. una cuestión política. Como dijimos antes, lo que molesta no es la E, es la inclusión. Y estamos hablando de una homo, lesbo, traba, transfobia tremenda. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito con este tema que está por demás interesante. Planificamos inteligentemente el presente y el futuro de la ciudad. Resistencia crece cada día desde muchos aspectos. Queremos acompañar este desarrollo desde una mirada sostenible, optimizando los servicios, los recursos y la infraestructura. Te compartimos 6 planes directores que estamos ejecutando basados en la sostenibilidad ambiental. Plan director de desagües pluviales, Resistencia Drena. Plan director de cloacas, Resistencia Salud. Plan director de pavimentos, Resistencia Integra. Plan director de lagunas, Resistencia Lacustre. Plan director de espacios públicos, Resistencia Verde. Plan de descentralización institucional, Resistencia Abierta. Estos planes nos brindan herramientas para evitar los problemas desde una mirada micro y macro y son una base fundamental en el crecimiento ordenado de la ciudad. Sigamos encontrando soluciones para vivir un mejor presente y proyectar un mejor futuro. Vamos juntos, Ciudad de Resistencia. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Estamos en el Hospital Odontológico de Presidencia Roque Sáenz Peña, que fue inaugurado el 1 de mayo de este año. Es una de las obras magníficas del gobernador Capitanich. Es un hospital odontológico que consta de 9 consultorios odontológicos, uno de ellos de guardia permanente 24 horas, un consultorio de higienista dental, después de prótesis, endodoncia, operatorias, o sea, arreglos, cirugías, quirófano para cirugía maxilofacial y odontopediatría, atención de niños. Brindamos prestaciones a todo el interior de la provincia del Chaco. Como hospital odontológico del interior es el primero y el único hasta ahora. Bien, seguimos cambiando opiniones con este interesante tema del lenguaje inclusivo. Hablabas vos de que hay gente que no se siente identificada ni con la A ni con la O. Ahora, ¿cómo van a identificar a alguien que no esté identificado ni con lo femenino ni con lo masculino? ¿Con la E? Con la E, con la X, sí. Para hablar con la E, porque bueno, la X se dificulta no para hablar, pero es como para nombrar a todos cuando me presento, por ejemplo, hola a todos, a todas y a todes, porque yo no sé si hay alguien que se identifica o no se identifica. Yo a priori llego a un lugar y no sé, entonces para nombrar a todos, a todas y a todes, utilizamos, ¿no? Estas 3 formas. Me pasa en los cursos, yo soy docente de secundario, cuando tengo un curso nuevo normalmente saludo con el todos
todas y todes. Y cuando estamos un poco más en confianza, después que ya nos conocemos, un par de meses después, pregunto si hay alguien que no se identifique dentro de la lógica binaria para saber específicamente cómo nombrarle. Igualmente, yo parto de la base de que lo que no sé, pregunto. Por supuesto. Yo soy curiosa al mango. Entonces, si yo no sé cómo se autopercibe la persona que tengo adelante, Claro. lo que hago es preguntarle el nombre. ¿Cómo querés que te llame? ¿O con qué pronombre querés que te llame? Y ya está. Ahora, esto en un escenario muy particular, donde se dirijan y haya gente, ¿no es cierto?, que tenga este tipo de identidad o de dificultades o lo que querramos llamarlo sin ánimo de ofender a nadie. ¿Cómo haces un escenario general? Tenés que hablar todas, todos y todes. Cuando una palabra, la riqueza de una palabra es todo lo que contiene adentro. ¿Por qué expresar 3 palabras para involucrar a todo un escenario, por La ejemplo? riqueza de una palabra es el significante. Si la palabra carece de significante, es un sonido. No, bueno, hablemos de las palabras, claro, sí. Nosotros estamos hablando de palabras que tienen Pero es contenido, que si vos, ¿no? si yo digo todos, para una persona no binaria, no tiene significante. No le estoy hablando a ella, ¿entendés? De verdad no lo tiene. Nosotros, por eso queríamos invitar a gente que esté bien involucrada y me diga, para mí no significa nada. Pues me gustaría preguntarle, ¿por qué no significa nada? Bueno, tendría que haber invitado a alguien no binario. Claro. Una persona no binaria que pueda explicarte cómo se siente cuando le nombran por un pronombre que no le pertenece. Yo puedo... A ver, te cuento otro ejemplo. A mí me encantan los cuentitos, viste, que yo escribo. Decían los viejos políticos de que lo que más se fija en un estrado, cuando todavía había estrado, ¿te acordás cuando habían los políticos, le hablaban a una multitud? Es la anécdota y el cuento. Claro, es lo que más se fija. Porque es con quien te podés sentir Claro, identificado. identificar. Así que vamos con tu segundo. Ay, pero me olvidé. Me cortaste y me olvidé. No, digo esto, pasa que sobre todo con las y les jóvenes hay muchísimo piberío, muchísima gurizada que no se siente identificada con el género binario y es sumamente agresivo y hostil no nombrar a la persona por su autopercepción, más allá de que además es ilegal, ¿no? Pero es tremendo porque tiene que ver con la identidad. Lo que no se nombra no existe. Lo que no nombro no existe. Claro. Y la ignorancia hacia algo es terrible. Claro, no ser ignorante, ignorarlo. Claro, porque si yo no lo nombro, no existe, no hay existencia, entonces no estoy pudiendo ponerle nombre a ese sujeto, ¿no? que no se siente identificado con la construcción que ya hay. Y también hablando del lenguaje no inclusivo, ¿no? El lenguaje no sexista, digo también, a ver, las mujeres siempre hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia en la construcción del lenguaje y esto que hoy comentaba Ceci con el cuento que me pareció tan ilustrativo y tan interesante, ¿no? ¿Cuántas veces como niñas hemos tenido, o sea, hemos naturalizado que no nos nombren también, porque hemos naturalizado claro que digan que sí. todos, de que toda digan, la vida. Toda la Está vida. cambiando ahora. Reuniones de padres. Claro. Como docente te digo que en las reuniones de padres hay 58 madres. Claro. ¿Entendés? Cierto. Y con muchísima suerte hay un papá o progenitor. Tal cual. Sí. Es así, y tiene que ver justamente con esta construcción social que es un ejercicio de poder, sin lugar a dudas. La lengua, la forma en que hablamos, el sentido que construimos es un ejercicio de poder. Yo pregunto, ¿por qué molesta tanto que la RAE finalmente haya aceptado la palabra presidenta, hablando de las disidencias y demás, y no molesta tanto la palabra sirvienta? Porque no, presidenta, intendenta, son las únicas palabras terminadas en enta. Tenés sirvienta también, pero sirvienta está naturalizado nombrarlo en femenino. Es una cuestión política. Y es despectivo. Y es despectivo. En cambio, presidenta, intendenta, estamos hablando de identidades femeninas con poder. Por instalar palabras, no es lo mismo zorro que zorra. Justo estaba por hablar de eso. Te gané. Es cierto.
Te iba a preguntar la diferencia Sí, claro que entre un hombre público y una mujer pública, Sí. entre un hombre ligero y una mujer ligera, Sí, hay una Entonces diferencia no de podemos concepción decir, claro, muy marcada. porque es un en idioma estas sociedades, androcéntrico ¿no? y sexista. Claro. Y es sexista en detrimento de las mujeres, de las identidades feminizadas y de las disidencias. Ahora, el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto?, o sin distinción de sexo, en Turquía, el turco, por ejemplo, es un idioma donde no destaca el masculino ni el femenino, es una sociedad absolutamente machista. Es decir, que esto no ha favorecido a una inclusión o una equidad de géneros. En Canadá, por ejemplo, se aceptó el lenguaje inclusivo, lo mismo. Bueno, los franceses no tienen hablo esto mayor como problema ejemplo, porque es neutro. No, a ver, no estamos hablando de que el rumano si creo que mañana también, ¿no? empecemos Está, a hablar con me y de parece. golpe se terminan los travesticidios, los transfemicidios, los femicidios, porque hablamos todos con y somos todos inclusivos. Estamos hablando de comenzar a construir otro sentido desde la lengua, desde algo tan importante como la lengua. El lenguaje no sexista es una cosa que viene increciendo todo el tiempo. Yo, en estos últimos 10 años, ha crecido considerablemente el tratamiento, los conductores, los periodistas, los animadores, los profesores, ya han incorporado ese lenguaje no sexista. ¿Es necesario seguir para la transformación de algunas palabras dentro del lenguaje? Yo creo que sí. ¿Por qué? A ver, con respecto al lenguaje no sexista, hay formas que no involucran la E de mencionarlo, en vez Claro que de no. decir Exacto. los que estamos acá, digamos quienes estamos acá, en vez de decir el hombre, digamos la raza humana o las personas. Hay muchísimas, de hecho, tu hermana formó parte de la redacción de un manual de lenguaje no sexista maravilloso y además está dando cursos y está dando talleres de lenguaje no sexista. Gaby, que es una entendida en este tema, ¿no? Pero volvemos a la cuestión política. Es una cuestión política y es una lucha que está dando la disidencia. Y es una lucha, vos sabés que el sentido se construye desde muchísimos lugares y no es menor el lugar de la lengua. No es menor el lugar de la lengua. No es menor la exigencia a ser nombrada y como me autoperciba. Entonces, eso va permitiendo naturalizar también el modo de Claro. hablar. No es lo mismo que un niño crezca escuchando una diversidad al nombrar a que un niño crezca ¿Cómo crecimos nosotros? como crecimos nosotros, ¿no? Quizás De vos que- no tanto, pero Sí. sí como crecí yo. ¿Viste? Yo soy un tipo maduro donde la Claro. educación era absolutamente patriarcal y machista. Mamá estaba en casa con nosotros y papá trabajaba. ¿Viste? es. La mujer casi no trabajaba. Que Casi no no sea en la trabajaba casa, afuera. trabajaba 3 veces más. Mi vieja trabajaba 3 veces más que mi viejo. Pero no tenía la actividad que hoy tiene, la libertad que hoy tiene, las posibilidades que tiene, la autoridad que no tiene. tenía remuneración. No, claro, Por lo tanto, por supuesto. Por lo tanto, No, claro que todo no. el trabajo que hacía, vos fijate que se habla de el amor para nombrar el trabajo que hacen las mujeres dentro de la casa. Las mujeres dentro de la casa que son niñeras, lavanderas, cocineras, remiseras cuando tienen acceso a un vehículo y llevan sus hijos a inglés, a la escuela, a donde sea. Y tienen dificultades para jubilarse. Absolutamente todo eso. Y a la hora de jubilarse todavía hay gente Tienen que las dificultades. acusa de Claro. no haber trabajado en su vida y ser unas avivadas. Tal cual, es así, ¿Sí? cosa más ingrata. Y ahí está el despecho, la ignorancia. Así es. Y si nosotros sentamos Eso- a un eso niño, me parece terrible. si nosotros sentamos a un niño o una niña acá, ni siquiera está discutiendo esto, y le parece No. tan natural. A ver, yo tengo Y le- nietos, Claro. no le dan bola. Totalmente. Hablando como hablan los españoles, bien, ¿no es cierto? No le dan bola, nosotros lo tomamos por otro lado. No le dan bola, es verdad. No, porque está naturalizado. Y no se ponen a ver si es gay, si es lesbiana, si es género fluido, si es género mujer.
No, porque está naturalizado y porque lo que les importa es la persona y lo que a esa persona le pasa y siente. Y es a eso a lo que hay que apuntar, ¿no? Y a que las sociedades se vayan construyendo desde la educación, desde los medios de comunicación, desde todos los factores que van construyendo el sentido y también construyendo el lenguaje, desde un lugar más justo, ¿no? Desde sociedades más justas donde no se oprima al otro. Entonces, por eso a mí me preocupa mucho y quiero volver al inicio un poco de este debate o de esta discusión, que es por qué se quiere prohibir el uso de un lenguaje que amplía derechos. Ahora, ¿Qué es lo que molesta en relación Yo te hago la a otra eso? pregunta. ¿Por qué se quiere imponer? Vos decís, ¿por qué se quiere prohibir? Yo te pregunto... Pero es que no hay ninguna ley que te obligue a hablar en inclusivo. Hoy no, pero van por eso. No. Están por eso, sí, No. hay proyectos. Se puede, los proyectos existentes de inclusión, valga la redundancia del lenguaje inclusivo en los documentos, es la posibilidad de usar el lenguaje inclusivo. Y no es lo mismo hablar de posibilidad, hablar de imposición. No, Exacto. claro que no. No es lo mismo. Por Entonces supuesto. ahí me parece que hay una cuestión Pero si estuviera fundamental. instalado como vos decís, ¿por qué genera tanta polémica? Y bueno, pero hay que ver a quiénes les genera polémica. Eso por un lado. ¿Quiénes La son los polémica que está instalada rechazan? hasta el punto que se han resistido a venir porque esto puede generar opinión favorable o desfavorable en un periodo preelectoral. Y esto te lo digo bien, porque esto fue el resultado de todas las invitaciones. Empezamos el lunes, es jueves. La pregunta de Ludmila es sumamente asertiva. ¿Quiénes están en contra? Son las mismas personas que estaban en La contra. Real Academia está en contra, la Corte Suprema está en contra, la Academia de Educación Nacional está en contra. La Real Academia, en realidad, más que estar en contra, lo que está haciendo es dilatar el decir que no, porque no es políticamente correcto decir que no. No, ya dijeron. Ellos ya no, han reconocido claro. que el idioma es androcéntrico. Por el otro lado, te discuten un universal masculino que se cae de maduro con un cuentito tan básico como el de Anita y la maestra. Se cae de maduro que el universal masculino no nos universaliza. Pregunto, si no quieren usar la E, ¿y si usamos el universal femenino? Si en una reunión en la que hay 2 hombres y 5 mujeres, uno de los hombres dice nosotras, los otros 2 que están se le van Si al dice- humo de una claro. manera que ni te explico. A ver, Porque lo vi, la no me la reacción, contaron. claro, la reacción sería, ¿no es cierto? ¿Y este? ¿Para dónde? Hablemos vulgarmente, ¿para dónde apunta? Por ejemplo. Lo van a calificar de por inmediato, ejemplo, pero es así, es un Y prejuicio. peyorativamente, ¿por qué? Porque ser gay no está bueno, porque está más cerca de la feminidad, según ellos. Claro. Y ser feminidad no está bueno. ¿Por qué? Porque sos menos. Mirá cómo vamos desglosando. Pero esta es la idea. Mirá cómo vamos Esta es la desglosando el por qué la E molesta tanto. No, esa es la idea. Ahora, ¿cómo creen que va a impactar si esto llega de una u otra manera? Vos pusiste un ejemplo, yo no lo vi esa vez a Novarecio con esta maestra o profesora que fue a hablar con Econé. ¿Cómo crees que le va a impactar a los niños que no están acostumbrados a recibir ese formato de transferencia de conocimiento, porque finalmente está transfiriendo conocimiento con un lenguaje diferente? ¿Cómo puede impactar en los chicos hoy? ¿Empezar a decir todes? Todes, no sé, Ls o no sé, Pero todas yo las creo que palabras acá no se me vienen. partamos de la base que lo que decía Ludmila, no hay ningún proyecto, al menos que yo conozca, que diga, a partir de la fecha se ordena que en todos los documentos públicos y en la tele y en todos lados se hable con él, se diga todes, se diga nosotres. No, están dejándolo a consideración de los, las y les hablantes. Por lo tanto, a medida que va desarrollándose la clase, el programa de televisión y demás, quien decida usarlo podrá explicar por qué lo hace. Es Ahora, maravilloso yo te que entiendo seamos ahí, capaces pero de los decir por qué hablamos así. A los chicos se los contás, más allá de lo que dice Ludmila, que en realidad son los chicos los que te cuentan a vos por qué hay que hablar con él. Claro, Pero para ponele ellos que es no. totalmente natural, no les impacta negativamente que se introduzca la E porque van naturalizando ese lenguaje y ese modo de escribir. Y de hecho, a mí me empezó a pasar, no escribo con lenguaje inclusivo, pero sí trato de escribir con lenguaje no sexista. Y te juro que me lleva más tiempo, pero me molesta cuando no está el la, por ejemplo. O sea, digo los, las.
y me tomo el trabajo de hacerlo, pero porque me molesta que no esté. Me molesta que no esté. Y me imagino que las personas que no se sienten identificadas con las y los, les debe molestar muchísimo no estar y no verse en la escritura o en el habla. ¿Cómo no vamos a nombrar a quienes quieren ser nombrados de determinada manera? Y a los chicos, yo les puedo asegurar que a los chicos no les asusta nada, y menos cuando se habla de ampliación de derechos. En todo caso, cuestionan cuando eso no sucede, y cuestionan fuerte. Sumado al hecho de que las infancias, y esto es maravilloso, no nacen con el chip discriminador que van adquiriendo a medida que crecen. Claro, un niño o una niña, una infancia de 2 o 3 años, no le parece nada extraño ver a 2 varones o a 2 chicas darse un beso hasta que alguien le dice sí, que se agarra la cabeza. Sí, se escandaliza. Entonces, claro. Sí. Partiendo de esa base, lo único que haríamos si utilizáramos la E, de hecho yo la uso en clase, para hablar, no para escribir, salvo que tenga un estudiante que se considere no binaria, entonces obviamente sí. Si empezamos a usar naturalmente el inclusivo, es simplemente darle al chico otra herramienta para conocer el mundo. Nadie está diciendo que le vamos a decir a las infancias y a las adolescencias, no digan más todos o no digan más todas. No, digan todos, digan todas, digan todes. Hablen de tal modo que en su discurso puedan reunir a la maravillosa diversidad que habita este planeta. ¿Por qué creen? Esto se ha instalado y creo que está reconocido, creo que es Venezuela, Perú, Chile, 5 o 6 países sí, hay algunas universidades de América Latina que ya esto se está manejando. Pero, sin embargo, Francia acaba de rechazar la posibilidad de discutir esta cuestión. No sabía, mira, porque yo soy profe de inglés, no de francés, pero grandes amigas profesoras de francés, en realidad tiene el neutro ya incorporado dentro del idioma, no lo como conozco, en inglés. Es lo que leí. Y como no domino el idioma, no te puedo decir, no sé cuál sabía, es el femenino o el masculino en francés. No sabía. Sí, obviamente tiene masculino, femenino y tiene un pronombre neutro, como en inglés es el it, que también se discute un poco porque cuando te enseñan inglés te dicen que el it es para animal o cosa. Y en realidad es para animal o cosa, pero también cuando no sabes... A ver, a una mujer que está esperando, que está embarazada... por la criatura se dice it, porque todavía no saben si es varón o mujer, por lo tanto le aplican el neutro. Claro, es un ¿sí? neutro. Así que no tienen mayores problemas. Nosotros no tenemos un pronombre neutro en español. Tenemos él o ella, varón o nena, celeste o rosa, fuerte o suave. Sí, y además son determinantes, ¿no? Absolutamente. Califican. No hay, ¿no es cierto? No hay forma de desvirtuarlo. Por ejemplo, las pronunciaciones en algunos idiomas, como el inglés y demás, depende cómo lo pronuncies y lo que significa. Acá lo que decís, la palabra que decís es lo que significa. Sí, yo suelo hacer el chiste. Ahora, con la comprensión o el entendimiento que uno le quiera dar, la volviendo casa al y la zorro y casa. zorra, ¿viste? Para mí la zorra es el femenino del zorro, ¿viste? Ahora, no cuando lo decís despectivamente hacia alguien, ahí la cosa cambia. Lo que decíamos hoy de mujer pública y hombre público. El hombre público es el político, la mujer pública es la trabajadora sexual. Sí, entonces tiene que ver con eso. Tal cual, eso es muy despectivo. Cuando yo empecé a hablar, ¿no es cierto? Esto no tiene nada. El idioma fue creado finalmente en un ambiente absolutamente masculino. La predominancia del hombre de hace, ¿cuánto podemos decir? 50 años para atrás. ¿La predominancia del varón? Sí. No, la predominancia del varón es atávica. No, claro, pero para ser generosos, 50 años, 100 años atrás, ¿cuánto tiene el idioma? ¿El idioma español? Ay, me mató. ¿Cuántos tiene el idioma? ¿Quién lo hizo? Como, qué sé yo, el idioma no lo hizo nadie, surge como parte de una es el comunidad. Resultado de la fonética, pero bueno, los pero digo, armando, no sé cuántos. Ay, mirá con lo que se viene, esto nos hace porque trampa. Viene del latín, así, no sé, tiene miles de años, pero era un ambiente absolutamente masculino, ¿o no?
Absolutamente, Por eso es totalmente. Así es, la construcción de... Creo que a lo que apuntás es eso. ¿Quién ha construido históricamente el poder? Y sí, lo han construido los hombres, y sobre esa base de construcción del poder han creado el lenguaje y han formado, ¿no?, las sociedades de determinada manera para oprimir a ciertos sectores, a las mujeres, a los esclavos, a los negros, a determinados sectores sociales que sobre la base de la que se ha constituido estas diferencias de poder, ¿no? Los negros, las mujeres... Sí, siempre las poblaciones Ahora, vulnerables. La última pregunta, lamentablemente, está para que sigamos charlando una hora más, ¿no es cierto? Porque una cosa trae la otra. El tiempo se nos acabó. ¿Ustedes creen de verdad que pudiendo modificar o corregir o asumir esta incorporación de la escritura de otra manera va a colaborar a que la igualdad del género sea más equitativa? Sí, Sí. profundamente lo creo. ¿Por qué? Y terminamos el programa. Bueno, porque considero que esto que hablamos a lo largo del programa, ¿no?, que el lenguaje construye a las sociedades, o sea, y construye también a las personas, y el lenguaje nos constituye como sociedad, como personas, como sujetos, y eso va haciendo a que los niños, que las generaciones futuras vayan naturalizando otros modos de ver el mundo. Y si nosotros podemos nombrar al mundo en toda su diversidad, entonces ¿por qué va a haber discriminación, no? Es una utopía que hay que ir caminándola, no es algo que se va a generar de un día para el otro, pero sí es un proceso y es un camino que creo que tenemos que ir construyéndolo. Bien, señores, el programa se nos acabó. Yo verdaderamente lo he disfrutado porque finalmente el lenguaje sirve para entendernos, pero cuidado, también sirve para pelearnos. Y lo que hay que hacer es este tipo de debates para que armoniosamente se llegue a un consenso como debe de ser. Chao, nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Siento una alegría porque esto era impensado hace un par de años. Los constantes bajones de luz que había en el verano no se podía estar. Y ahora con esto va a mejorar el servicio. ¡Qué grande! Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco.